Una es ley, después se convierte en reglamento, después pasa a ordenanza, después pasa a resoluciones. O sea, le damos una serie de epítetos a este tema y finalmente queda en nada. Eso es por una parte. Lo otro es que también vamos perdiendo el tema de la planificación en el concepto mismo de nuestra propia vida. No existen profesionales, no existen universidades que estén trabajando el tema, por lo tanto ya no hay planificadores, tenemos grandes dinosaurios con los cuales seguimos trabajando. O sea, el mismo concepto de la planificación no ha evolucionado, a pesar de que en el mundo entero ha evolucionado. Entonces, ese es el segundo tema. El tercer tema es cierto, nos enfrentamos frente a unos políticos, a unas autoridades que son más que autoridades técnicas, son autoridades políticas, que todo lo transforman en política, o sea, todo se vuelve basura, finalmente. Estamos viendo la campaña actualmente, no hay una propuesta de plan, nadie presenta un plan de lo que quiere hacer en el territorio ni lo que quiere hacer en la ciudad, simplemente es una actuación de vedetismo, y a esos vedetismos nosotros escogemos. Dentro de esos vamos a escoger a nuestro próximo alcalde. Entonces, con ese panorama, ¿qué futuro podemos ver? ¿Qué futuro podemos visualizar? Pero la ciudad está sobre todo eso, y la ciudad avanza y avanza y avanza y avanza, y tenemos que reconocer que también ha avanzado bien, finalmente avanzó bien. Siempre decimos que nuestras ciudades son producto de invasiones, ¿no? Pero son por invasiones de personas, y esas personas finalmente llegan a otorgarle una cierta calidad a la ciudad. La ciudad toda no es mala. Yo creo que algo bueno que nos dejaron los conquistadores fue que nos dejaron un chip dentro de la cabeza de siempre hacer la invasión en cuadrícula. O sea, tenemos una ciudad que se puede ir ordenando y la podemos ir trabajando. El otro gran tema es que somos ciudades jóvenes. No podemos comparar a las ciudades europeas con 5.000 años. ¿No? Tenemos 200 años. Están cumpliendo muchas ciudades estos años, 200 años, 150 años de creatividad. O sea, también tenemos que entender eso, y los jóvenes somos así, pues, no me digo que sea joven, pero los jóvenes son así, son rebeldes, son personas que están en proceso de, y creo que es válido. Todos los instrumentos que no solamente crea el Estado, sino que están colgados en una internet en las cuales todos coparticipan. Ahora la ciudad es más hiperactiva, mucho más hiperactiva de lo que era antes. Ya no es el conocimiento solamente de un grupo de personas, a pesar de que sean las guías finales, sino es de tema casi de discusión. Tenemos distritos, San Isidro, Miraflores, La Molina, donde ya hay una situación crítica del propio morador. Ya establece ciertas reglas sobre el manejo de su territorio y lo que quieren como ciudad. Y eso es poco a poco el hábito que se va a ir generando. El otro tema que tenemos que dejar también es el paternalismo que el Estado crea, ¿no es cierto? Le damos todo a las personas y lo hacemos como que le cortamos, ¿no? Le cortamos la iniciativa y la hacemos dependiente de. Creamos un fondo común y con eso le damos el presupuesto a las municipalidades para que hagan 4 obritas, y ese es todo lo que va a hacer en su gestión. Pero no le damos, los instrumentos existen, pero no le damos el presupuesto suficiente como para que comience a crear o a pensar en la ciudad como ciudad. Estamos viendo en ese momento que ya las propias inversiones comienzan a atentar. Huancavelica es un tema ahorita. Nadie se está pronunciando, nadie está diciendo nada. El tema del Golfo de México es una monstruosidad, que seguramente las consecuencias las vamos a ver más adelante. Pero ya la gente comienza a tener ese grado de percepción. Y todos tenemos que voltear a mirar qué hacer. Y creo que ahí está un poco lo que somos, lo que representamos para poder afrontar en el futuro ese tipo de problemas. De una u otra forma, la ciudad está sobre todo. Y la ciudad sigue adelante. Esa sería un poco... A continuación, la ingeniera Alicia. Gracias. Buenos días. En nuestro caso, desde el Gobierno Regional de Cajamarca, nosotros tenemos la oportunidad de poder coordinar intersectorialmente, y eso es un buen inicio para empezar a hablar de gestión integral del territorio a través del proceso de ordenamiento territorial sobre la base de la zonificación ecológica y económica.
Y en esto sí quisiera enfatizar, porque es posible que podríamos indicar que este es un importante avance en tanto que nos ha permitido construir un proceso participativo desde la base. Nosotros tenemos claridad que el ordenamiento territorial es un proceso largo, amplio, de mucha discusión, pero sobre todo que debe de arribar a un acuerdo social. Pero ¿cómo construimos ese acuerdo? Desde la base, desde la etapa del diagnóstico, desde que se empiezan a construir las primeras, se puede decir, indagaciones sobre cómo están las potencialidades y limitaciones del territorio. Y en esta lógica hemos construido un marco institucional, que es la Comisión Técnica Regional de Ordenamiento Territorial, y hemos ido evolucionando, así como el Ministerio del Ambiente en su momento tenía una Comisión Consultiva Nacional de ZE, ahora ya se llama Comisión Consultiva de Ordenamiento Territorial porque han entendido el tema del ordenamiento territorial es mucho más amplio y la zonificación ecológica y económica como instrumento por sí solo no ayudaba a poder definir las políticas de gestión, uso y ocupación del territorio. Por ello es que el tema en el Perú está avanzando, vamos todos aprendiendo en el camino y vamos aportando a esta reflexión de nivel nacional. Es loable la labor que se viene haciendo en Lima desde las entidades que pertenecen a esta Comisión Consultiva Nacional de Ordenamiento Territorial, porque ya se está gestando una ley de ordenamiento territorial que va a ayudar justamente a lo que dijo Consuelo, a permitir la articulación entre los sectores y empezar a mirar el tema del ordenamiento territorial como algo transsectorial, como una suerte de empuje que queremos sacar no solamente a nivel nacional sino también los gobiernos regionales y locales en la medida que vamos a poder gestionar nuestro territorio en función a su capacidad, a su vocación. También es importante indicar que dentro del gobierno regional de Cajamarca sí vemos importante la necesidad de tener un ente que haga planificación de largo plazo y por ello dentro de la explicación que hizo ayer nuestro colega Fernando, él manifestaba la necesidad de justamente hacer un proceso de reforma sobre la base de un centro de planeamiento estratégico regional, este es el CETLAR. Entonces, dentro del gobierno regional de Cajamarca estamos viendo que el tema de ordenamiento territorial va íntimamente vinculado con el plan de desarrollo concertado, en tanto que el plan de ordenamiento territorial es un poco la base y es el instrumento que ayuda justamente a ubicar una visión de desarrollo y también a empezar a mirar la gestión del territorio como un aspecto integral. Y por ello entonces es que dentro de la exposición que se hizo ayer justo se manifestaba esto, ¿no? El aspecto del planeamiento estratégico en ese plan y dentro del plan de desarrollo concertado, ordenamiento territorial, zonificación ecológica y económica. Entonces esa es un poco la iniciativa que están saliendo en estos gobiernos regionales como es el caso de Cajamarca. Mucho desearíamos nosotros que a nivel nacional también tuviéramos un CEPLAN más fortalecido, con mayor capacidad de liderazgo. Pero yo creo que desde los procesos locales y regionales estamos ayudando y contribuyendo a la construcción de una visión adecuada de desarrollo a nivel nacional. Yo sé que a nivel nacional es un poco más difícil que los sectores se sienten y coordinen y puedan de alguna manera trasladar sus fronteras. Pero en el nivel regional tenemos esa posibilidad, no somos bisagra entre el nivel nacional y el nivel local. Y nosotros tenemos esa posibilidad, porque vinculamos con las dependencias sectoriales que están presentes en el gobierno regional. Entonces allí nosotros sí tenemos la oportunidad, a través de esta Comisión Técnica de Ordenamiento Territorial, de poder vincular las diferentes intervenciones. Y en esa lógica es que se instala el proceso de reforma como una oportunidad para poder avanzar en esta lógica. Y bueno, finalmente indicar pues que tenemos nosotros el llamado de fortalecer capacidades. Y ahí sí, también concuerdo con mi colega del Callao, que hay mucho todavía por trabajar para lograr una integración del territorio, una coalición de desarrollo y un posicionamiento, ¿no? Y una especialización, si se quiere, de nuestra región Cajamarca en términos de sus mayores potencialidades. Y cómo luego nosotros, en función a ello, mirando obviamente nuestro plan de desarrollo concertado, empezamos a generar acciones que ayuden a ese desarrollo efectivo, ¿no? Donde nos aliemos, sector público, sector privado, sociedad civil, y podemos construir definitivamente un territorio mucho más se puede decir agradable para todos, con capacidad de brindar bienestar a sus ocupantes. Bien, le agradecemos a la compañera Alicia. Vamos a dar la palabra al arquitecto Mario Sarabia y recordarle, estamos presentes en la mesa respecto a la pregunta, ¿no? La pregunta es cuáles serían, ¿no? Los retos actuales para la implementación de un proceso de gestión integrada del territorio. Bien.
En las actuales circunstancias, una de las cuestiones que deben preocuparnos en primer lugar es esta discusión un poco bizantina, celos institucionales y otras condiciones que hacen una circunstancia un poco preocupante. Estamos indecisos por la definición del ente rector del proceso de ordenamiento del territorio y por consiguiente de alguien que conduzca los procesos de gestión territorial. Eso es lo primero que se me ocurre en lo institucional. Luego, precisamente por la ausencia de este rector, por la ausencia de otras normas que sí creo que son necesarias, en lo que se refiere a las leyes, creo que podemos decir aquello de que son muchos los que están, pero no los que deben estar. En la legislación es igual. Tenemos efectivamente un número tremendo de normas, han sido eliminadas mediante una ley especial, cerca de poco más de 3.000 leyes, que ya no tienen ningún sentido de existir, pero no están todas las que deben ser. Baste pensar solamente en recordar las excelentes presentaciones que nos hizo sobre el caso de España, doctora Cruz, para ver cuán alejados estamos de aquello que requerimos con urgencia. Entonces, en lo institucional también necesitamos el restablecimiento del Sistema Nacional de Planificación. Sin un Sistema Nacional de Planificación no podemos hacer nada. Ahora que, por razones políticas circunstanciales, no se quiera planificar, porque se tiene el temor de que aquello sea un alejamiento, se produzca el alejamiento de las inversiones. Bueno, eso es algo muy primitivo, muy simple, como para que sea tomado en serio. Entonces, en el institucional necesitamos, pues, efectivamente, que se termine con este proceso de la reforma del Estado, y a través de la reforma del Estado llegar incluso a la reforma del modo de gestión, modo de trabajo de los distintos sectores que hace el gobierno peruano. A las conductas, al modo de hacer de los sectores le falta precisamente el enfoque territorial. ¿Cómo vamos a hacer enfoque territorial si cada sector no visualiza territorialmente sus temas, si lo constituye de repente desde el punto de vista de la ingeniería como algo excelente en lo que se refiere a la vialidad, pero no siempre están pensando en territorio, sino en la solución de ingeniería, de llegar del punto A al punto B? No nos olvidemos de aquello que nos decía un colega español que es profesor en la universidad, Jordi, de que si se piensa en una ciudad cuál es el camino más corto entre los dos puntos extremos de la ciudad, entonces él respondía: el camino más corto es el camino más hermoso, y no necesariamente que tenga una menor distancia. Entonces tenemos que reformar el modo de actuar de los distintos sectores para que tengan una visión sectorial y no tengan ni celos ni temor de integrar sus actividades con otros sectores. Hay un proyecto excelente, a mi modo de ver, en el Ministerio de Transportes, que son los proyectos integrales para la infraestructura provincial, que la hacen ellos, unen a sus iniciativas viales de integración de territorios, unen la intervención de los demás sectores que tengan que ver con una provincia determinada, y de manera conjunta elaboran esos proyectos. Ahora, en lo que se refiere a la normativa, efectivamente tenemos, repito, exceso de leyes por un lado, pero tenemos aquellas que son indispensables.
Y entre ellas tenemos, por ejemplo, una ley general de ordenamiento territorial. Hay como 6 proyectos actualmente, de los cuales 4 están en el Congreso